¿Cuánta gente por reclamarle a otro por algo, la persona viene tan cargada que reacciona mal? Y es porque el enojo en nuestra vida tiene muchas raíces. El enojo es una respuesta a unas emociones más profundas, como el miedo, la tristeza y la frustración. Cuando nos enojamos, en realidad, si nos vamos a la palabra de Dios, el enojo no es tan malo. Porque si nosotros vemos a David, para poder vencer a Goliat se molestó con ese tipo y dijo, bueno, que le meten su pulsizo, que viene a humillar al pueblo. O sea, el enojo fue la motivación para ir a enfrentar a ese incircunciso de Goliat. Es decir, él se molestó por cómo estaba atacando al pueblo. Y ese enojo lo canalizó de una forma que pudo vencerlo. El Señor mismo se enojó. Jesús, siendo Dios, Él vivió como hombre 33 años. Y Él, a lo mejor, yo aquí especulando, no me vaya a decir que la pastora dijo, no. Muchas veces que estos fariseos querían hacerlo mental, algunos dicen, bueno, molesto, y él decía las 3 verdades en su cara. Pero el Señor de la Biblia, Él se enojó cuando quisieron poner el templo como unos mercaderes. Pero aún así, en el lecho de la muerte, Él sintió angustia y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Moisés, para poder ser el Salvador y fue el que lideró al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, tuvo que sentir molestia y se tuvo que incomodar porque los egipcios estaban maltratando a su pueblo. Si no hay molestia, él muy bien dice, todo lo tengo bien chévere acá. Yo soy un judío renovado porque me criaron los egipcios. Soy judío criado por una egipcia. Tengo el liderazgo, tengo el poder, y si yo sigo así, heredaré el reino. Pero fue la molestia de haber sentido que atacaban a su pueblo lo que hizo que él pudiera confrontarse y liberar a su pueblo. Ahora bien, tu enojo, ¿de dónde viene? ¿Por qué estás enojado? Pregúntate por qué tu enojo es recurrente. A lo mejor tu enojo tiene la raíz de la frustración. Es decir, cuando algo no te sale como esperabas. Te da impotencia, te da rabia. Pues algún ejemplo puede ser si tú invertiste tus ahorros para un negocio y no te salió como esperaban y te endeudaste, te molestas y te dices, no funcionó, y ahí empieza la molestia en tu vida. Otra raíz del enojo es el miedo, y el miedo es otra emoción que espero tocar el otro domingo más ampliado, porque el miedo te paraliza a tener una vida bendecida como Dios te habla. El miedo es la primera y la principal razón por la cual no vivas conforme a lo que Dios dice. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, porque el miedo te paraliza. El miedo es la respuesta defensiva. De pronto tienes miedo a ser rechazado, de pronto tienes miedo a fracasar, y como tienes ese miedo, te frustras y te enojas. Y hay otra raíz que aquí quiero ahondar también un poquito más, que es ahí donde yo quiero tocarte. Te hago una pregunta. ¿Quién aquí ha tenido una herida, un dolor, y busca la manera de que eso se le sane rápido? Todo, ¿cierto? ¿Conoce usted a alguien que tiene una herida y todos los días se la maltrata
de pronto un niño que no sabe. Si no siente el dolor, empieza a quitarse la cuestión. Bueno, hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad, que cogía todos los días la ruta de San Fernando, había un vicioso indigente que tenía una herida, pero esa herida le duró años, porque con esa herida era que él vivía para generar lástima. Pero solo una persona que no tiene un propósito en la vida, que no tiene una visión clara de lo que quiere, puede vivir a costa de una herida todo el tiempo. Ahora bien, aquí hay muchos que tienen una herida hace años y que inconscientemente no han querido sanar. Porque un niño se rehúsa a tomar medicina por el mal sabor que le produce o el ardor que le produce el mencionante. Y uno tiene que forzarlo, porque si no se la toma, se le puede infectar. Y muchos de nosotros somos como esos niños, que tenemos una herida abierta que nos duele y que nosotros nos la tocamos casi a diario, pero no hemos querido que nadie la toque. La tenemos vendada, la tenemos tapada, y esas son las heridas que trae el dolor. Una de las raíces del enojo en tu vida es el dolor, y el dolor es causado por esas heridas que tuviste, heridas del pasado, traiciones, abandono. El enojo actúa como una coraza. No sé si les ha pasado que de pronto están en una conversación y toman algo que esa persona padeció y enseguida se bloquea y responde con grosería. Es porque están heridas. Y fácilmente lo vemos en aquellas mujeres o hombres que fueron traicionados por su pareja. Es impresionante ver cómo el dolor le roba la alegría a muchas mujeres. El dolor de haber fracasado en una relación por una traición. Cuando tú no sanas el dolor, el enojo se manifiesta en tu vida. Y entonces, como se manifiesta en tu vida y lo contienes, por eso te cierras a cualquier otra posibilidad. Por eso te bloqueas y dices, todos los hombres son iguales. Cuando una mujer dice, todos los hombres son iguales, es una mujer dolida. Es una mujer que tiene una herida que no ha querido sanar. ¿Por qué? Porque le falta iniciativa para perdonar. El dolor, valga la redundancia, duele. La herida duele. Pero para que se sane, tienes que exponerte a tu vida y reconocer que necesitas ser sanado. Las heridas de la infancia, por ejemplo, si un niño fue ignorante, y aquí estoy hablando de poco temas de psicología, pero yo no soy psicóloga, pero yo quiero que usted empiece a entender la raíz de su enojo. ¿Por qué usted se está dejando robar el gozo de la salvación? Porque ya ni motivación para venir a la iglesia tiene. Ya usted viene apurado aquí, el que viene le tiene que empujar, porque ya no hay motivación, porque todo el enojo que tienes en tu vida te está absorbiendo, el dolor te está absorbiendo, se está comiendo tus mejores años, se está aprovechando. Y como yo lo dije el domingo pasado, el diablo no quiere matarte, el diablo quiere dejarte herido para que ahí no cumpla su propósito, ni tampoco vivas en el propósito de Dios.
ejemplo, si un niño fue ignorado cuando se expresaban sus emociones, que normalmente nosotros como adultos hacemos. Por ejemplo, un niño tiene alguna discusión o medio se cae, ¿qué es lo que uno le dice a un niño? Que uno ve que no le pasa nada. No pasa nada. Nada, ¿qué pasó? No te pasó nada. Pero si viene un adulto aquí llorando desesperadamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pasó? La amiga, ven, ¿qué pasó? Porque alguien vino desesperado llorando. ¿Y por qué tu pequeñito que llora les dices que no pasa nada? Y peor, a los varones le decimos, no llores porque los hombres no lloran. Cuando nosotros en ese machismo empezamos a bloquear y hacer resistir la emoción a nuestros hijos, cuando crecen se manifiesta en un enojo, porque cuando no es escuchado se molesta. Entonces dice que igualito el papá, no es igualito al papá de grosero o de maltratador, es que simplemente lo inhibiste, no le diste la oportunidad de escucharlo. Cuando tú haces un berrinche, porque para un niño que se le haya perdido, o que el amiguito le haya cogido un juguete, para él lo afecta. Entonces no minimicemos las emociones en nuestros hijos, porque lo que estamos es hiriéndolos inconscientemente. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos lloran, y lloran. A lo mejor muchas veces le he dicho a mi hija, ¿y por qué llora? Pero yo le digo, Señor, yo cuando también era así, yo lloraba por todo. Es más, para yo controlar mi ira, yo lloraba. Eso imagínense que en el colegio me hacían coger rabia por cualquier algo. Tengo dos opciones: o actúo agresivamente con el lagrimón, y como no quiero que me vean llorando, me aguantaba. Para mí, el llanto fue la resistencia a dejar la violencia. No sé si les ha pasado que el que está enojado tiene algo aquí que llora enseguida. Eso es un sistema de defensa para que no te haga daño, para que puedas aprender a canalizar tus emociones. Está el dolor de la traición, ya lo dije. Esa traición que tienes que sanar y tienes que soltar, para que puedas ver y pueda llegar a tu vida ese hombre y esa mujer que sí te va a amar. Porque tú mismo te estás bloqueando a la oportunidad de que un buen hombre o una buena mujer llegue a tu vida. No puedes cambiar el pasado, pero del pasado tienes que aprender. Por eso es que mucha gente nunca madura, porque la madurez se va dando con los años, pero la madurez se da más que todo con el aprendizaje. Y si tu desierto ha durado más de 10 años, no es que tú eres como el pueblo de Israel ni por tu dureza. No es por la dureza de corazón ni por la rebeldía, es por la falta de manejar y entregar ese dolor en tu vida. Aprender a soltar es la mejor manera de ser libres. Por pérdidas no sanadas. ¿Cómo así? No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó como todas las veces que trabajé. Buena empleada, y de pronto la primera me dio más duro. Me mandan a vacaciones y el primer día me llaman, preséntate y yo toda inocente. Me llaman, yo veo a recursos humanos, yo pienso que es para firmar algo de las vacaciones y me dice, gracias por tu servicio. Pero ¿por qué? Entonces la molestia no se da para el jefe, para la empresa, y empiezas a hablar pestes de esa que te dio la oportunidad de empezar. La pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar cercano, que tú dices, pero si yo te confié, Señor, yo creí a ti, yo te he sido fiel, ¿por qué te lo
decía ayer, Señor, ¿por qué no permitiste que esa niña tuviera otra oportunidad? Se fue, tan joven se fue. Pero en medio del dolor, usted tiene que manejar, oígame bien, y para poder superar el dolor, hay varias fases del dolor. Y la primera es la negación. Cuando sucede algo a tu vida, dices, no puede ser, pero ¿por qué? No puede ser. Yo antes de tener a mi hijo Daniel, con ilusión de estar embarazada, yo me inyectaba, le dije a mi esposo, vamos a tener un segundo bebé, y con esa ilusión ya yo estaba de jefe en la empresa, es decir, tenía un buen sueldo, ya teníamos nuestra casa, ya se habían dado muchas cosas, y quedé embarazada con la ilusión de tener un bebé. Pero a los 2 meses empecé a manchar, y recuerdo que yo saliendo de urgencias, empecé a marchar y dije, vámonos para un ayuno. Con todos los cuidados ahí bendecitos, me fui para un ayuno a orarle al Señor. Padre, guarda a mi bebé que está en riesgo. Estuve en el ayuno, y oré, creí, confié, hay una promesa de que Dios tiene el control. Pero al día siguiente, yo estando en casa, me empezaron unos cólicos fuertes y le dije, mami, me duele mucho, vamos para la clínica. Y cuando yo me estoy cambiando en el baño, yo siento que me baja algo. Y mi bebé se desprendió por completo. Tanto fue que mi mamá lo metió en alcohol y lo enterró en la tumba de mi abuelo. Eso fue desde el mediodía y yo lloré en la casa, lloré en la clínica y pasé llorando todo el día. Porque yo no sé si a usted le ha pasado algo y yo no lo conocí. Ahora, quien tuvo la pérdida de un hijo, que eso no tiene nombre, quien tuvo la pérdida de su mamá joven o de su papá o de un familiar, hay cosas que duelen, la vida duele y tenemos que estar preparados para eso. Aunque no entendamos por qué las cosas suceden. Y yo le decía al Señor, pero no puede ser, ¿por qué? Y me mandaron al día siguiente. Y cuando me van a hacer el legado, hay una chica ahí en ese grupo que ya era primeriza y tenía los dolores. Y como era el mismo ginecólogo que estaba operando el delegrado, más los partos, de pronto era la última chica embarazada. Y cuando nacía el bebé uno lo escuchaba porque uno estaba en una salita. Pero con esta chica, el bebé no lloró. Y de pronto sube el médico y sube la enfermera y sube. Y yo dije, algo pasó. Al niño lo dejaron pasar, a la chica, el niño se le murió dentro. Y yo llorando por un bebé que no conocí, pero ella tenía la ilusión porque ya lo estaban esperando. Entonces, mi dolor puede ser algo que me derrumbe, pero hay alguien a tu lado que su dolor, que a lo mejor lo que está pasando tú no lo podrías soportar. Entonces, no podemos quedarnos, óigame bien, en la etapa de la negación. No puede ser, es que Dios, y ha pasado, mis amados, gente que un fracaso matrimonial o algo en su vida los apartó del ministerio, servían al Señor, le venían fielmente al Señor y estaban aquí de un momento a otro, pasó algo, se negaron a sentir y le echaron la culpa a Dios y empezó el enojo a apoderarse de sus vidas. Empezó el enojo a apoderarse porque te negaste. Está bien sentir dolor. Y yo vengo a decirte a ti en esta hora que yo te vengo a presentar a Cristo para que te entregues a Él, para que le abras tu corazón. Pero yo no te puedo negar a ti que porque Cristo vive en ti, tú ahora vas
el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es decir, que servir a Cristo tiene un precio mayor que dar. Es decir, que a causa de Cristo, en tu casa las cosas se van a poner peor, con tu familia se va a revolver, porque el diablo no quiere que le sirvas, óyeme bien. Pero cuando Cristo llega a la vida tuya, a lo mejor el dolor no se pasa, pero se disipa, y hay una promesa que empieza a latir en tu vida. Entonces, bueno, si se lo van a dar, hazlo fuerte. El segundo paso, cuando te niegas y tú ves, y nosotros lo vemos muchas veces en los cementerios. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuando yo tuve el negocio que yo invertí toda mi liquidación, fueron millones que yo invertí ahí. No puede ser. Ahora quedé en Tahuá sin trabajo, no puede ser. Señor, pero si yo te soy fiel con los diezmos y las ofrendas. Como le decía yo a mi hijo por el balón que se le perdió, yo le conté que se le perdió el balón apareció. Yo le dije, fíjate, hijo, hay una enseñanza que te quiso dar. ¿A qué aprendiste tú? A que tengo que ser responsable. Porque muchas pérdidas que van a llegar a tu vida no es porque Dios no cumpla el principio, es porque tú no cumples, tú no lo cumples. O sea, tú no eres responsable con lo que Dios te ha dado. Cuando hay carencias en tu vida, no es porque Dios se ha olvidado de la promesa, es porque tienes que aprender otras cosas. Entonces, la segunda fase es la tristeza, es decir, tienes que llorar, llora. Es más, Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger lo sembrado. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Son 28 temporadas en tu vida y todas las tienes que vivir, porque eso se llama vida. Entonces, si es el tiempo de llorar, ven, cuenta conmigo y mi hombro y llora. Llora y vive el dolor. Porque no hay que disimularlo. No hay que aparentar que todo está bien, cuando no todo está bien. Y que lo diga aquí Andrea, que es psicóloga, que cuando no se maneja el dolor y se disimula en tu vida, puede crear depresión, angustia y te puede llevar a los extremos. ¿Cuánta gente? En estos días vi a alguien que lo recordaron, no sé de dónde, era como alguien famoso, que él se suicidó porque no soportó la muerte de su hijo. Porque a lo mejor de nosotros como creyentes demanda más resiliencia y fortalecimiento. ¿Es que no es evangélico? Sí, pero hay cosas que duelen, hay engaños que duelen, hay abandonos que duelen, y se vale sentirse débil, porque cuando tú manifiestas tu debilidad, el Señor está contigo. Aunque todo el mundo diga, mira el grandulo que se llorando, quebrantado, pero está viviendo su duelo. No seas pared para bloquear a otro de manifestar, porque todo el mundo tiene derecho a manifestar su emoción. Tercero, la aceptación. Lloré por la pérdida de mi bebé, y luego del legrado lo medité. Yo conocí una chica que venía aquí que ella también tuvo, y yo veía, ya tengo años que no la conozco, y ella lloraba ese pelado y ponía todos los días, y tuviera tanto, y tuviera tanto, y tuviera tanto. Es decir, que el pensamiento de ella, o sea, murió el bebé, pero ella decía, ya llevaría 3 meses, 4 meses, y es empezar a sentir lo mismo, que es lo que no te hace ser libre. Cuando el dolor llega a tu vida, la tercera fase es aceptarlo. Y es ahí donde hay una promesa de Dios para tu vida. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Por eso mucha gente se sorprende cuando dice, pero se murió la mamá, se murió el hijo, y estaba derrumbada ahí en la tumba, pero después se secó las lágrimas y siguió. Y uno dice que es desconsiderado, porque a veces creemos que el duelo se vive, no, es que Dios le dio la fortaleza para avanzar, es que ya aceptó que no depende de sí. La vida y la muerte no están en tus manos, que tú tienes que procurar ocuparte de tu cuerpo e invertir bien en hábitos en tu vida para que los años que Dios te lo dé saludable. No quiere decir que por eso tú tengas el sello de que a los 90, 100 años me voy a morir. Óyeme bien algo que te va a doler y que te lo tengo que decir. Tu madre o tu padre, tarde que temprano, tendrán que decir. Y le oramos a Dios para que nuestros hijos nos entiendan a nosotros, si Cristo no viene antes. Pero tenemos que estar apercibidos, que estamos entre vivos, pero no sabemos hasta cuándo estamos. Cuando tú aceptes que lo que te pasó trae a tu vida algo, empiezas a desprenderte de ese dolor. Y después viene la esperanza y la promesa. Entonces, para que tú no te quedes en el enojo, muchos se quedaron en la negación. Cuando no superamos el enojo, óyeme bien, creamos amargura. ¿Cuántos amargados están aquí? No me digan amén. Yo soy una amargada en recuperación. Aunque en mi casa todavía no me tengan fe. Sí, porque si toda la vida ha sido de tal forma, cuando tú intentas cambiar, hay gente que te recuerda siempre que tú eres de lo contrario. Y gente que aún sabe y es más usada que Dios que por ti, siempre te va a recordar tu pasado. Pero ahora tú tienes que aprender a reaccionar. La amargura, vamos a leer Efesios 4:31. Dice, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y malicia. Acá dice amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Es que yo soy así. ¿Cuánto no hemos defendido el que yo soy así? Tú no ves de dónde vengo yo. Vengo de una madre leona, de un padre pantera, imagínense. Entonces vivimos justificando nuestro accionar por de dónde venimos, pero no empezamos a interiorizar del por qué estamos enojados. Y el enojo sostenido trae amargura. El Señor nos está diciendo, quítese. ¡Quítese! Oye, quítense. Y la amargura, la ira, el enojo, todo esto que está aquí viene del enojo. Hebreos 12:15 que dice, vayan anotando. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira lo que dice acá, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa, que es la amargura. Un veneno que está matando a todos los que te rodean. La amargura no solo te seca a ti, sino a los más cercanos, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos.
Pero te tengo una buena noticia. Dios puede romper toda raíz de amargura. ¿Por qué nos volvemos amargados? Y es porque no procesamos el dolor. ¿Y por qué no procesamos el dolor? Por varias razones. Una de esas, y es donde va a tocar tu herida más profunda, y es la falta de perdón. ¿Falta de qué? A mí me da mucho dolor de cómo gente vive tan frustrada porque se niega, óyeme bien, se niega a perdonar. La falta de perdón es la resistencia a soltar el resentimiento hacia alguien que te ofendió. Cuando tú mantienes el deseo de que la persona que te hirió le pase algo no tan bueno, en realidad no has perdonado. Cuando tú estás, a veces, el problema a veces de la falta de perdón es que lo confundimos como, ¿cómo yo voy a perdonarlo si me abusó, me maltrató? No hay que justificar la acción, pero para que puedas vivir liviano, tienes que aprender a perdonar. Porque cuando no perdonas, viene el enojo a tu vida y es por eso que estás amargado. No le encuentras sentido a tu vida. Óyeme bien, ¿por qué nos cuesta perdonar? Porque tenemos miedo a que esa persona nos vuelva a herir. ¿Es válido? Sí. Aquella persona que de pronto fue abusada, normalmente ¿qué tiene cuando crece? Un rechazo al hombre. ¿Cierto que sí? O a lo mejor ese dolor lo manifiesta vengándose de los hombres y está con el uno, con el otro. O sea, hay muchas maneras de canalizar la falta de perdón. Pensamos que perdonar es aprobar y no es así. Óyeme bien, porque tú perdones a otro no quiere decir que van a hacer ahora con pinches. No, porque creemos que yo perdonar al otro es que otra vez como antes. No, tú vas a perdonar, pero mi amado, a veces la amistad y la relación no se va a recuperar. No se va a recuperar, pero ¿por qué tengo yo que perdonar? Porque es algo que me beneficia a mí más que al otro. ¿Usted no sabe que el que no perdona siempre tiene una raíz y siempre está pendiente de la vida del otro? O sea, tú dices, ya no quiero saber de ese hombre, pero está pendiente a todo movimiento. Y ahora se metió con la otra y le va a pasar peor y no sé qué y no sé cuándo. Hay alguien muy cercano a mí que se le acabó el matrimonio, bueno, la familia, y él me dijo, Jackie, yo en realidad no sé si lo puedo perdonar, porque me dejó sola con mis hijos. Y yo le decía, él no se lo merece. O sea, claro que no se lo merece, pero tienes que hacerlo por ti, porque ya esa sonrisa se te está borrando, porque ya el sentido de la vida se te está borrando, porque aunque decimos, no quiero saber de ese hombre va a estar 24/7 en ti hasta que no lo sueltes. Cuando pensamos que perdonar es aprobar, ¿cierto? Por apego, porque quiere hacer lo que hace parte de su identidad. No, es que no se lo merece. Y uno ve, mire, vea, yo digo en las redes cruel cuando tú escuchas, la gente dice, la gente está llena de resentimiento, la gente está llena de amargura, la gente está llena de odio, disparando veneno a todo. Cuando tú veas a alguien que, por lo menos tú veas a alguien que siempre está hablando mal, es una persona que tiene raíz de amargura. Es una persona que necesita ser sanada en su interior. La falta de perdón trae
consecuencias negativas a tu vida. Y yo te quiero decir algo, y es que, y esto lo dice la palabra muchas veces: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo ayer hablaba con alguien que empezó a hablar y decía: hay que soltar, que esto y lo otro, y empezó no sé qué pasa, se empezó a revolver, porque cuando tú todos los días revives lo que te hicieron, jamás podrás soltarlo. Cuando tú dices: un día como hoy lo encontré, le miré en el celular, me dijo, tú toda la vida vas a mantener ese sentimiento que le va a dar vida a tu enojo y le va a dar largura a tu amargura. Tremendo cómo hay cristianos evangélicos bautizados, líderes de iglesia, con raíz de amargura, porque no sueltan lo que en algún momento pasó. Yo le he contado esto muchas veces, y es que cuando yo vengo de una familia de conflictos, y mi papá contendía mucho con mi mamá, y cuando mi papá se fue, yo descansé. Y cuando yo entré en la adolescencia y que ya fui adulta, yo empecé a tener actitudes como mi madre, es decir, a reclamarle a mi padre por el abandono, por el maltrato, por tantas cosas. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo en ese tiempo vivía con doble personalidad. Mi lema era: lo importante de la personalidad, y usted en el colegio me veía una persona espontánea, abierta. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas personas que les gusta. No me la conoce. Esa que llegué yo. Viene el alma de la fiesta. Esas que son el alma de la fiesta son las que más amargura guardan en su corazón. Entonces, para yo sobrevivir a mi adolescencia y mi juventud, empecé a tener doble vida. Y yo era feliz en la calle, pero yo apenas empezaba, que tocaba la puerta de mi casa, yo me transformaba. No una sonrisa, no nada. Todo era un gesto de amargura. Claro, el ambiente en mi casa era hostil, pero yo empecé a notar que eso no me traía nada bueno. Yo me daba a trompar con mi hermano solo porque yo pasaba el trapero y él pasaba. Trompar literal. Eso era. Entonces, cuando Cristo llegó a mi vida, yo dije: no está bien. Siento que soy una doble vida. Entonces, vine yo y me costó. Y fue que empecé a soltar. Y hoy día no me he olvidado de todo lo que viví en mi adolescencia, porque hubo momentos duros. Recuerdo, y lo tengo aquí, una pelea campal en mi casa. Yo no estuve, estaba en la puerta, imagínense, donde hasta la vecina salió con el ojo morado. Iba mi abuelo a matar a mi papá. Eso fue terrible. Y son cosas que te van llenando tu vida de eso. Y yo decía: no puedo seguir así, porque cuando Cristo llega a la vida del ser humano, llega para cambiarte, llega para transformarte. Y yo decía, ya en ese tiempo, yo había tenido un fracaso, había tenido una relación de un noviazgo que no se había dado, pero Dios llegó a mi vida para sanarme. Y empecé a soltar, porque yo decía: no quiero que mis hijos reciban de lo mismo. Pero ¿sabe algo? Uno dice que no quiere que sus hijos reciban de lo mismo, pero cuando tú en realidad no sanas, en realidad repites el patrón que viviste. Y ¿sabe cuando yo entré en conciencia? Cuando yo empecé a ver actitudes de mis hijos. Sí, después de casada, después de un ministerio, después de un liderazgo, después de un gran éxito en mi vida,
Porque nos cuesta, porque cuando entramos a un liderazgo en la iglesia, a veces reconocer que necesitamos cambiar, la gente lo ve como muestra de debilidad. Pero no, hay gente luchando años con la raíz de amargura, porque no sanó, porque lo marcó tanto su vida. Por eso es que vemos comportamientos anormales hoy en muchos jóvenes. Jóvenes que se vuelven rebeldes, jóvenes que se van al extremo. La drogadicción, el alcoholismo es producto de una herida no sanada, porque te refugias en algo, porque quieres escapar y no sabes cómo. ¿Y qué pasa? Que uno viene y a veces va ante alguien que dice me puede ayudar, pero lo que hace es señalar, ¿supiste, fulanito? Y como cristianos nos falta empatía y amor a nuestro hermano, porque seguimos señalando y viste lo que hizo y se fue de baranda y se la aplicó a la mujer. Pero cuando uno ve esas actitudes es porque son personas que necesitan sanar. Necesitamos empezar a sanar, porque el enojo se está robando las bendiciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos. Y yo te invito en esta mañana, óyeme bien, que empieces a soltar. Perdonar no es justificar la acción. Perdonar no es olvidar lo que pasó. Porque es que ayer, ya me dije, no. Lo vas a recordar, pero cuando lo recuerdes ya no te va a doler. No sé quién tiene una cicatriz. Por lo menos dice, yo le veo a mi hijo aquí 3 puntos, 5 puntos. Uno dice, ahí está, esas son las cicatrices de heridas que tuvo, que a lo mejor se le disimulan con el tiempo porque va creciendo, pero quedan ahí. Entonces, hay heridas en tu vida que no se van a borrar de todo tu pasado. No puedes entrar a la negación, ya yo me olvidé, porque es mentir. Pero cuando eso llega a tu vida, lo vas a recordar como diciendo, Señor, fue ahí en ese proceso duro que me enseñaste a crecer, que me enseñaste a confiar, que me enseñaste a esperar en ti. Fue esa la excusa que me llevó a tus pies. ¡Aleluya! Y para perdonar hay que reconocer el dolor, hay que tener empatía. Y escuché a un pastor que dijo, la empatía es esto: te veo, te escucho, te ayudo, pero no te juzgo. Empatía es poder estar en los zapatos del otro sin juzgarlo. Perdonar o soltar no siempre va a traer paz a tu vida, óyeme bien, no siempre. Porque alguien que fue abusado siempre va a tener la escena carnívora de ese hombre encima tuyo. Y no lo vas a poder olvidar. Y no te va a traer paz. Pero tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo por amor a ti mismo. No por amor a los demás, es por amor a ti mismo. Perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma tu fe. Y hoy también vamos a hacer esto. Ahora vamos a orar. Y yo no quiero que te pares, yo quiero que lo hagamos sentado y después nos vamos a parar. Y te vas a preguntar, te vas a hacer estas 2 preguntas, óyeme bien. ¿Qué me duele exactamente? ¿Qué es lo que te duele? Óyeme bien. Hoy tú eres tu propio médico. Hoy tú eres quien te vas a dar tu diagnóstico. Y vas a preguntarte, ¿cómo ha afectado mi vida esta carga por este dolor? Y hoy vamos a decir lo que sentimos. Porque por muchos años te lo has callado. Y varones que están aquí, yo siento que muchos de ustedes están asfixiados. Por eso, y no lo justifico, pero por eso muchos hombres hoy día se refugian en el alcohol,
Pero hoy vengo a decirte, varón, mujer que estás aquí, llegaste al mejor lugar porque ese dolor hoy lo vamos a canalizar, porque ya sucedió, ya pasó. Pero hoy Dios quiere llevarte de la negación del dolor a la esperanza, a la promesa que Dios te dijo: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ese dolor que tienes, ese enojo que tienes contra Dios, pero ¿por qué si yo lo estaba buscando y por qué se lo llevó? Esa pregunta no te la tengo por qué responder, ni tengo respuesta, ni no la vas a tener hasta que veas al Señor frente con frente. Pero tienes que aceptar para seguir adelante. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí siéntate, porque cada uno va a estar en lo suyo. Es que Juranito estuviera aquí. No, ahí donde estás vas a cerrar tus ojos y vamos a orar al Padre, porque el Espíritu Santo